Ahora estás escuchando Podcast Agricultura. Bienvenidos a este nuevo episodio de Podcast Agricultura. El día de hoy vamos a hablar sobre el desarrollo de la agricultura protegida en México. Y quiero tocar este tema porque mi papá, el profesor investigador de la Universidad Autónoma Chapingo, Aurelio Bastida Tapia, me compartió un resumen bastante interesante con estadísticas actuales de la agricultura protegida en nuestro país y dije, bueno, esto tengo que presentarlo yo en el podcast. Así que vamos con ello. Muchas gracias, papá, por la información que voy a presentar a continuación. Antes de eso, quiero invitarlos a que se suscriban a mi newsletter El Agro Mundial. Esto lo pueden hacer en agronación.com/newsletter. Esta newsletter es un correo que yo envío todas las semanas, los días lunes, con información sobre cultivos, sobre países, con los titulares más relevantes del agro y alguna otra información ahí bastante interesante. Así que ya sabes, puedes suscribirte a mi newsletter de forma gratuita. Entonces, para comenzar, pues vamos a hablar sobre los orígenes de la agricultura protegida en México. En nuestro país, la agricultura protegida inicia con los invernaderos y posteriormente se diversifica hacia la aplicación de otras tecnologías que hoy en día conocemos en su conjunto como agricultura protegida. Las primeras referencias al uso de invernaderos en México datan de la tercera década del siglo pasado, estamos hablando por ahí de 1930. Y para ser específico, la primera mención se hace en el libro Las mejores orquídeas de México de 1930 del autor Gajón, quien indica que ya había un conocimiento sobre el concepto de invernadero y sobre lo que éste representaba para el cultivo de plantas, por lo que se puede deducir que ya en aquella época eran usados y conocidos, principalmente o incluso mayoritariamente en el sector dedicado a la floricultura. Y al no ser un concepto nuevo, entonces es de suponer que en aquella fecha, en 1930, ya existían invernaderos en nuestro país, sobre todo para usos decorativos. Sin embargo, habría que esperar hasta 1970 para que se diera el boom del enfoque comercial de los invernaderos, el cual ocurrió primero que nada en la floricultura, con la instalación de los primeros invernaderos en las regiones de Texcoco y Villaguerrero, esto en el Estado de México, así como algunos otros en el estado de Morelos. Estos invernaderos fueron construidos por inmigrantes japoneses y alemanes y en sus inicios fueron construcciones de concreto, de herrería y de cristal que estaban enfocadas a la producción de flores de corte y plantas ornamentales. El autor Viramontes indica que las primeras estructuras de invernaderos como las conocemos actualmente llegaron a México en 1950 cuando un productor de la capital mexicana las instaló para la producción de plantas ornamentales y flores para decorar camellones, glorietas y áreas verdes de la Ciudad de México. Pero a la par que se estaba desarrollando la floricultura protegida, los invernaderos se empezaron a utilizar en la producción de plántulas de hortalizas, misma que se menciona inició en los años 70 del siglo pasado, con una producción inicialmente destinada para trasplante a campo abierto. Posteriormente, entre 1970 y 1980 se establecen los primeros proyectos de producción de hortalizas bajo cubiertas por algunos empresarios que decidieron adoptar los invernaderos como una región después de ver que esta era una herramienta utilizada muy comúnmente en otras regiones del mundo para la producción de hortalizas enfocadas exclusivamente al tema de exportación. Ahora bien, el registro sobre la superficie que los invernaderos cubren inicia en la década de 1970, cuando estábamos hablando de aproximadamente 100 hectáreas, según la información de Zagarpa, actualmente SADER. Luego, para 1980 ya había una superficie de 300 hectáreas y en este caso estas estadísticas que te voy a comentar a continuación son para toda la agricultura protegida en México. Es decir, están los invernaderos por supuesto, pero también se consideran casas sombras y los túneles altos o macrotúneles. Para finalizar el siglo pasado, estamos hablando ahí de 1999, ya había 721 hectáreas. Y fue avanzando esta industria poco a poco, año con año, hasta llegar a 2023, cuando el INEGI estima
una superficie de 77.417 hectáreas. ¿Esto qué quiere decir? En 50 años, la agricultura protegida en México pasó de unas 100 hectáreas a más de 77,000. Esto representa un crecimiento promedio de 1.550 hectáreas por año. Aquí algo interesante que debo mencionar es que entre 2003 y 2022 la superficie de agricultura protegida se incrementó en promedio anual unas 2.700 hectáreas, según la información de INEGI y según la información de SADER. Aquí quiero hacer un paréntesis para mencionar que si ustedes revisan la información de SADER y la información de INEGI para 2023, las cifras no cuadran y de hecho la diferencia llega a ser bastante. En SADER nos indican que en 2023 había en México 52.853 hectáreas de agricultura protegida, mientras que en el INEGI, como ya te comenté, indican 77.417 hectáreas. Parte de la diferencia puede estar por el tema de la manzana, un cultivo que representa aproximadamente 12,000 hectáreas bajo agricultura protegida, aunque claro, aquí sumando estas 12,000 hectáreas a la cifra de SADER, de todos modos no llegamos al INEGI. Son parte de las discrepancias que existen. No he encontrado yo aquí por qué este número no cuadra, digamos, de manera más certera. Cierro paréntesis. Ahora, cuando hablamos de tipos de estructuras utilizadas en la agricultura protegida, la estructura más utilizada es la malla sombra, que está presente en alrededor de 20,000 hectáreas, más o menos el 40% de la superficie. Le sigue el macrotúnel con el 31%, unas 16,000 hectáreas. Y en tercer lugar vienen los invernaderos como tal, con un poquito más de 15,000 hectáreas, el 29%. Y en su conjunto, en el país existen 30,179 unidades de producción en las cuales se aplica algún sistema de agricultura protegida, las cuales en su conjunto abarcan 77,417 hectáreas. Si ahora nos pasamos a analizar el tema de los cultivos que se producen bajo agricultura protegida en México, pues estamos hablando de que el jitomate o el tomate rojo es el principal que está producido en algún sistema de agricultura protegida. Después, curiosamente, le sigue la manzana. Y luego vienen otras hortalizas como es el pepino y el chile, pero también está el tema de las berries con la fresa, la zarzamora y el arándano. Se me había pasado comentarles, el tema de la manzana es un cultivo relevante para la agricultura protegida porque hay miles y miles de hectáreas las cuales se cubren con malla antigranizo, que al final de cuentas es una forma de expresar la agricultura protegida, porque pues estamos protegiendo en este caso el fruto y el árbol mismo de granizadas en las regiones en las cuales se produce este cultivo. Y menciono esto porque muchas veces al hablar de agricultura protegida, pues nos enfocamos en invernaderos, en túneles, en casas y malla sombra, y a veces queda de lado el tema de las mallas antigranizo, que pues para este caso de la manzana es una herramienta fundamental para la producción. Y ya para finalizar, revisando la distribución geográfica de la agricultura protegida en México, llama la atención que la gran mayoría se centraliza en la parte central de nuestro país, en estados como son Guanajuato, Querétaro, Jalisco, Michoacán, Estado de México, siendo estos algunos de los principales. Hay un poco ahí de agricultura protegida hacia la parte de Guerrero, hacia la parte de Oaxaca, en la parte del Océano Pacífico, en Nayarit, en Colima, en Sonora también se tiene algo de agricultura protegida. En la parte de Baja California tenemos por ahí ya pegado hacia California un área con agricultura protegida interesante. En el caso de los estados del sur del país, la concentración de agricultura protegida es mucho menor, pero se tiene algo de superficie en lo que es Yucatán, en lo que es Quintana Roo, incluso en lo que es Chiapas.
De hecho, la región centro-occidente del país es la que tiene más agricultura protegida. Ya te mencioné los estados. Esta región representa el 49% de la superficie de agricultura protegida detectada en el país. Estamos hablando aquí, para hacer la precisión, de los estados de Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Colima y Jalisco. Estos 7 estados son los que conforman la región centro-occidente de México. Bueno, ya que estamos en esto, menciono rápidamente las demás regiones. La región centro representa el 15% de agricultura protegida. Estamos hablando del Estado de México, la Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo. La región noreste solamente se queda con el 5% de toda la superficie de agricultura protegida. Estamos hablando de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Durango, pero como les comentaba, me parece que el CIAP no está contemplando aquí el tema de la malla antigranizo en la manzana, que sabemos que Chihuahua es un gran productor, los estados del norte son gran productores, entonces pues ahí habría que hacer la adecuación. Luego viene la región noroeste, que también es una región importante de agricultura protegida, con el 30% de la superficie nacional. Estamos hablando de Nayarit, Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja California Sur. Y para finalizar con las 5 regiones de México, está la región sur-sureste, que es la menos relevante en cuanto a agricultura protegida, con el 2% de la superficie nacional. Estamos hablando de los estados de Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Y bueno, con esto yo finalizo el análisis de la situación de la agricultura protegida en México. Espero que haya sido un tema de tu interés. Si tienes algún comentario, me lo puedes dejar en podcastagricultura.com/contacto. Muchísimas gracias por estar ahí. Hasta luego. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.